esta celebración de los 500 años de la Reforma. ¿Quién diría que nosotros íbamos a estar para esta época, para darle gracias a Dios por ese magno acontecimiento, el 31 de octubre del año 1517? Ahora nosotros estamos acá para darle gracias al Señor. En muchas iglesias alrededor del mundo, tristemente, hermanos, después de 500 años, ha vuelto una vez más el oscurantismo espiritual en muchos de esos países donde se llevó a cabo la reforma y también en nuestros países. La palabra de Dios ha quedado relegada y ahora se está buscando un ecumenismo, lo cual no es de Dios. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ni Mahoma, ni ninguna Buda, ni ningún ser humano puede llevar al cielo. Solo Cristo encontramos el perdón de pecados por medio de la fe en su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no dejemos que nadie nos arrebate la libertad que tenemos de poder conocer y proclamar las Sagradas Escrituras. Vamos, hermanos, en este momento a pedir a las personas que han sido asignadas para recoger la ofrenda, por favor, que pasen, pero queremos recordarles también que sabemos que hay una celebración pagana el 31 de octubre, que es Halloween. ¿Usted cree que eso es inofensivo? Por eso le estamos entregando, bueno, yo no sé por qué entregaron uno. La idea es entregar como 40 para cada uno, para poderlo regalar, ¿no? Así que si usted quiere, por favor, pida ahí. Yo no sé por qué solo pusieron uno en el boletín, pero si usted quiere más, llévese para poder repartir a otras personas y que conozcan, especialmente los niños y los padres, que no deben de participar de una fiesta satánica, que eso es Halloween. Parece inofensivo, a algunos les parece que esto es que no es simpático lo que estoy diciendo, que soy una persona que está fuera de la onda, ¿no? Pero no, hermanos, esto es una celebración. Nosotros celebramos el 31 de octubre, estamos celebrando la fecha cuando las 95 tesis fueron clavadas en la catedral de Wittenberg, en Alemania, y comienza la reforma como se conoce. Y también la Asamblea Legislativa decretó el 31 de octubre para El Salvador el Día de la Iglesia Evangélica. Así que damos gracias a Dios, vamos a celebrar, vamos a darle gracias al Señor por todo esto. No se le olvide, por favor, tenemos la Cumbre Global de Liderazgo y la vamos a estar desarrollando el viernes 10 a las 1 de la tarde, de 1 a 5:30 el día viernes y el día sábado de 7:30 a 2:30 de la tarde. Así que están cordialmente invitados, por favor, no se le olvide adquirir sus tarjetas para que podamos gozarnos en esa cumbre maravillosa. Así que, hermanos, no se venga solo, por favor, traiga amigos, ahí están las tarjetas a la venta. Pero también en esta celebración de los 500 años de la Reforma, tenemos a las sociedades bíblicas, que están ubicados en la parte aquí de atrás, y para que usted se lleve, bueno, que las compre, ¿no? Se lleve todas las Biblias que quiera para regalar. Aquí tenemos a Amila también para que compre Biblias y también literatura que usted pueda llevar para conocer un poco más acerca de lo que sucedió en la época de la Reforma. Gloria al Señor. Vamos ahora. Señor, dedicamos a ti lo que es tuyo. De gracia hemos recibido, de gracia te damos. Señor, en este día te pido para la gloria y honra preciosa de tu santo nombre, que tú bendigas al dador alegre, prospera, bendice a cada uno. Tú conoces, Señor, las necesidades que hay, mas ahora, Señor, lo hacemos para alabanza de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerde, hoy en la tarde seguimos en esta celebración. Pero también el día de mañana lunes y el día martes estaremos celebrando la Reforma. Así que por favor vamos a tener pues dramas, vamos a tener videos, algunas películas, en fin,
y sobre todo la exposición de la palabra de Dios. Así que el día de mañana, lunes, a las 6 en punto comenzamos. Normalmente el culto de oración comienza a las 6:20. No, vamos a comenzar a las 6 en punto, y el martes también a las 6. Así que les esperamos, por favor, no se den vacaciones, hermano. Vengamos 500 años. Yo no sé cuándo vamos a volver a celebrar 500 años, ¿no? O sea, así que si nos tocó a nosotros celebrar, darle gracias a Dios, y sobre todo, hermanos, no echemos a perder lo que se hizo 500 años atrás. Necesitamos conocer un poquito más, porque hoy en día estamos cayendo, hermanos, en las mismas condiciones en que cayó la iglesia en el año 333. Hubo un sincretismo, lo cual echó a perder y cayó en un oscurantismo. La verdad es esta: lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano, la verdad que está a punto de surgir el próximo Sacro Imperio Romano, con una religión globalizada a través del ecumenismo. Y escuchamos, hermanos, cosas tremendas, pero blasfemias, así, literalmente blasfemias. Y no voy a decir de quién, porque usted ya las escuchó. Pero estamos hablando de personajes religiosos que están hablando que Cristo es igual a Mahoma, igual a Buda, igual a todos los demás, y que es la misma persona, pero que en diferentes épocas se manifestó de esa manera. Y la Biblia también se pone a la par de cualquier otro libro. Hermanos, eso es sumamente peligroso, porque la verdad que va a llevar, proféticamente, el mundo va a caer en un oscurantismo, y se lo digo ya por lo que dice la Biblia, pero eso se conoce como, hermanos, lo que es la gran tribulación. Por eso que no se deje robar la fe que Dios ha puesto en su vida. Vamos dentro de los himnos, hermanos, que encontramos en el tiempo de la Reforma. Uno que escribió Martín Lutero fue Castillo Fuerte. Probablemente la mayoría de los que estamos acá, pues ya no lo conocemos. Es un himno que se ha cantado a lo largo de los siglos. Durante 500 años se ha cantado este himno que escribe Martín Lutero. Y ahora, para aquellos que se van a recordar un poquito de la letra o de la música, pero ahora lo podemos volver a cantar diciendo: Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con
Gloria a Jesús. 500 años donde ahora el mundo puede conocer la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos dice uno de los salmos. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hablamos de 500 años de la Reforma, habla de 500 años de libertad, cuando el hombre puede realmente llegar a tener una comunión íntima con Dios. Y esto nadie se lo debe de privar, porque todos somos candidatos a la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe en el Señor. Por eso, hermanos, que en esta hora vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras un caso que encontramos en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Versículo 8 al 13, dice así. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viendo luego el escriba Safán al rey, y dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Señor, te alabamos y bendecimos en esta hora. Te pido, mi buen pastor, una vez más, Señor, que seas tu nombre santificado. Señor, ayúdame para poder entregar este consejo de tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de tener estas sagradas escrituras y saber el camino que nos lleva al perdón, a la vida eterna que nos lleva a ti, Señor. Bendice tu palabra en el corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. En el tiempo del rey Josías se encontraron tristemente, después de 75 años, encontraron la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la nación pudo vivir 75 años sin tener las Sagradas Escrituras? Cuando la palabra de Dios no está presente, el error, la mentira, toma espacio. De ahí que vemos ahora, después de 75 años, se encuentran las Sagradas Escrituras, como sucedió también un evento paralelo que se conoció como la Edad Media, la edad del oscurantismo. La palabra de Dios fue escondida de la gente común y corriente. Algunas pocas personas tenían la Biblia, y si la leían, pues no la comprendían. Mejor decidieron ocultarla, porque no querían que el pueblo, las naciones fueran libres, sino mantenerlas en la ignorancia para poder manipular sus conciencias. Es por eso, hermanos, que cuando se habla de esta reforma que hubo en el tiempo del rey Josías, a través de sacar a luz la Biblia, Josías envió a predicar, a enseñar este libro, para que el pueblo volviera a gozar de la bendición de Dios. Después de ahora ya 500 años que gozamos con la Biblia en nuestras manos, estamos hablando también que hubieron hombres y mujeres que se dispusieron a poder enseñar y predicar las buenas nuevas de salvación, y ahora usted y yo somos bendecidos por ella.
Por eso damos gracias a Cristo por su misericordia, porque podemos tener la Biblia en nuestras manos. Gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres en el tiempo de la Reforma y posterior a ella y antes de la Reforma, y misioneros y pastores, y dieron su vida para que usted y yo la podamos tener en nuestras manos. Hermanos, por eso quiero predicar en esta hora bajo el tema: volvamos la Biblia al centro de nuestra vida. La Biblia tiene que ser el centro de nuestro corazón. El centro de nuestra vida tiene, hermanos, que estar en la Sagrada Escritura y girar alrededor de ella. Ahora, cuando se oculta la Biblia, no es otra cosa que un genocidio espiritual, porque está destruyendo a las naciones, a los pueblos. Vemos esta batalla por desacreditar y ocultar y destruir la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Comienza con el ataque de Satanás hacia Eva en el capítulo 3 del libro de Génesis, con que Dios os ha dicho, poniendo en tela de juicio, en duda, la palabra de Dios, desacreditándola. Vemos también por medio de creer a las religiones que surgen en el tiempo posterior a Adán y Eva. Y el primero de ellos fue Caín, cuando él edifica un altar y ofrece producto de la tierra. No es otra cosa que es el primer religioso sobre la faz de la tierra, tratando de comunicarse o tener comunión con Dios a través de sus métodos. Y eso es religión, no es evangelio. Vemos ahora también que en Babel, posteriormente se conoce también como Babilonia. Babilonia llegó a ser el centro o el epicentro de las religiones globales. De ahí surgen todas las religiones que hoy en día existen y han existido, como una cortina de humo. ¿Para qué cosa? Para dejar a un lado, para sepultar la palabra de Dios de la mente y del corazón de algunos. Vemos a través del sincretismo religioso que se empezó a dar en aquella época, a través de la idolatría. En otras palabras, un ecumenismo que se dio en aquella oportunidad, mezclando la palabra. En el tiempo de Josías, estamos hablando que su abuelo y su padre fue uno de los más grandes idólatras, que aún dentro del templo de Dios metieron ídolos para hacer un ecumenismo, un sincretismo, lo mismo que está sucediendo hoy en día. Detrás de los púlpitos, en la literatura evangélica, se mete ahí libros también que no tienen nada que ver con el cristianismo, y detrás de los púlpitos, las predicaciones y algunas enseñanzas no están basadas en la palabra de Dios. Y ahora se está hablando de que todo el mundo deberíamos de dejar esas posiciones radicales en cuanto a la verdad de Cristo, para que le demos espacio al pensamiento religioso democrático, para que todos sean incluidos dentro de una religión global para vivir en paz. Eso no es cierto. Esos mismos errores se cometieron en el tiempo de Israel, los mismos errores se cometieron en el principio de la Edad Media o de la Edad del Oscurantismo, y cayó en graves tinieblas las naciones. El atentado que ha venido a lo largo de los siglos, lo que se conoce ya como en estos primeros 1500 años, para destruir la palabra de Dios dentro de la era cristiana. Por ejemplo, encontramos a través de la traición de Judas para desanimar a sus colegas, a sus compañeros, a los discípulos. Algunos de ustedes se han desanimado por el mal testimonio de una persona que es cristiana, para que ya no siga creyendo la Biblia. Satanás va a ocupar el mal testimonio para que muchos dejen la palabra de Dios. Pero también las persecuciones que vinieron en el primero, segundo y tercer siglo de la era cristiana. Algunos han sufrido para que pueda ser quitada la fe de aquellos que firmemente seguían al Señor. Probablemente algunos estén pensando, y ahora si soy cristiano, ¿por qué estoy sufriendo? El diablo va a ocupar el sufrimiento para robarle la fe en la palabra. Vemos en el primer siglo la imitación a través del gnosticismo para confundir a muchas personas. De hecho, se creía que el gnosticismo era una rama del cristianismo y no tiene nada que ver, como el agua con el aceite, no se mezcla. Pero el gnosticismo vino a ser la contraparte o la antítesis del evangelio en el tiempo del apóstol Pablo, para poder quitar la confianza en la palabra de Dios. De ahí muchos escribieron, muchos hombres, instrumentos del diablo, empezaron a escribir
y para confundir a las personas dentro de este movimiento gnóstico. Y hay mucha literatura de esta que hoy en día creen que eso es parte de la Biblia y no lo es. Vemos el sincretismo también del evangelio con la política en el año 313, cuando se unió prácticamente lo que era el gobierno humano con la iglesia a través del edicto de Milán. En esa oportunidad, Constantino hizo ese sincretismo y empezó entonces la iglesia a perder la sal, el sabor, porque no se puede mezclar la Biblia con otra literatura o con otras ideas humanas, porque entonces deja de ser la palabra de Dios. Entonces estamos cayendo en un adulterio espiritual. Y a partir de ese momento comienzan a surgir, entonces como resultado de ese atentado contra la palabra de Dios, falsos maestros se empezaron a levantar en los primeros 400 años. Vemos cuántos movimientos religiosos se levantaron y muchas doctrinas heréticas. Además de eso, el sincretismo religioso representado por el catolicismo empezó a tomar auge, como que tomando la posición de la iglesia del primer siglo, lo cual no es cierto, sino que surge a partir del cuarto siglo, surge lo que es la iglesia católica, no antes. De ahí que entonces empezaron a prohibir la lectura de la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Cuando era niño me recuerdo que algunos decían que no hay que leer la Biblia porque la persona se vuelve loco. La Biblia ha sido prohibida a lo largo de los siglos. John F. Kennedy en los Estados Unidos prohibió, y a través del Congreso, que se negara la lectura de la Biblia en las escuelas. Vea la situación que tienen ellos. Aquí también, tristemente, nuestro Congreso, la Asamblea Legislativa, no quiso aprobar la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Oscurantismo. El no tener la Biblia en la casa, no leerla, estamos haciendo que las personas que estén a nuestro alrededor caigan en ese oscurantismo, en esa miseria. Cuando no está la Biblia dentro de los negocios, entonces se cae en la falta de ética en el manejo financiero y el manejo también de las empresas. Cuando no está la Biblia presente en todo el quehacer humano, lo que ocurre es un oscurantismo en esa vida. Vemos también la formulación de los falsos caminos a la salvación a través de las buenas obras y las indulgencias durante este periodo, conocido como el oscurantismo. Sabemos que las obras no llevan a la persona a la salvación, ni las indulgencias, tristemente. Algunos todavía siguen creyendo las indulgencias, que la persona por lo que hace, por lo que da, puede recibir el perdón de pecado. Usted y yo no podemos hacer nada para merecer el perdón de pecado. Cristo ya lo hizo por mí en la cruz y por esa fe puedo recibir el perdón de pecado. Muchas personas, a través de las bulas papales, en aquel entonces, aún construyeron templos para tener un perdón eterno. Pero sabemos que no es cierto. El perdón es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Vemos cómo también las filosofías en este periodo, las herejías, el materialismo y el amor al poder, que vinieron a ser prácticamente estragos en la mente, en el corazón de este pueblo. Estoy hablando, hermanos, de prácticamente 1300 años de oscurantismo, dolor, tristeza, miseria, en todo sentido de la palabra, en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque no quisieron la lámpara a sus pies, que es la palabra de Dios, y lumbrera a nuestro camino. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué han prohibido la palabra de Dios? ¿Por qué no se quiere la palabra de Dios en las instituciones? ¿Por qué aún los 10 mandamientos en algunos momentos no los quieren tener ni las instituciones públicas en los Estados Unidos, en Europa? ¿Por qué están cayendo en el laicismo? Porque el diablo tiene otro proyecto también: hacer caer al mundo en una nueva etapa de oscurantismo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación, para que surja el nuevo sacrosanto imperio romano para llevar al mundo al declive más horrible que alguien se pueda imaginar. Las consecuencias de haber ocultado la palabra de Dios fue el deterioro espiritual, sobre todo. Este condujo al deterioro intelectual. Estamos hablando que no hubo mayor desarrollo en las letras y en las ciencias, en la tecnología.
se detuvo el potencial humano que Dios ha concedido al hombre y no podían ellos pensar para hacer las cosas que Dios quería en el ámbito social, económico. Esto lleva entonces, a partir del año 375 al año 1065, encontramos la época más triste y oscura de este continente. Los bárbaros tomaron Europa. Estos movimientos de estos grupos étnicos del centro de Asia empiezan a invadir toda Europa. Lo mismo le pasó a la nación de Israel. Cuando ellos dejaron la palabra de Dios, los asirios, los babilonios y muchos otros pueblos invadieron la nación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la verdad, entonces el error tomará espacio. Vemos ahí cómo surge entonces, a consecuencia de haber abandonado la verdad, vemos los bárbaros que toman Europa, pero no solamente eso, sino la secularización y la voz del Estado manipuló la iglesia por su alianza. Entonces encontramos ahí ahora con los deseos de poder establecer ideas humanas como ideas de Dios en la tierra, y esto trajo una gran calamidad. Pero luego también en esta época, por no tener la luz del Evangelio, entonces encontramos el surgimiento de grupos religiosos. Dentro de ellos encontramos el Islam en el año 600. Comienza entonces a aparecer. ¿Por qué? Porque no se quiso la palabra de Dios. Al no tener la luz, entonces la oscuridad empieza a ingresar. De ahí que entonces luego comienzan las famosas cruzadas con motivos económicos y políticos más que religiosos. Y esto comienza en el año 1095. Ahora la iglesia pierde su rumbo. La llamada así iglesia de aquel entonces, que no era iglesia, porque la iglesia no es otra cosa que personas que han nacido de nuevo. Pero ahora, con motivos económicos y políticos, en nombre de Dios y del Evangelio, levantan estas cruzadas para poder obtener sus beneficios. De ahí que Immanuel Kant, siglos después, llegó a decir estas palabras: la existencia de la Biblia como texto para el pueblo es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Cuando la Biblia es quitada del seno de la nación, entonces es un crimen el que se está cometiendo. Tristemente, no se ha querido legalizar aquí en nuestro país la lectura de la Biblia. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de todo esto? ¿Acaso la Biblia va a traer un daño? Preguntémonos si no estamos cayendo en un oscurantismo, los niveles de violencia, de maldad, la desunión, la falta de integridad, la falta de todo lo que está afectando la vida de nuestro país y la vida de todos nosotros. La inseguridad. ¿Por qué? Porque no estuvo presente la Biblia en cada hogar. Lo que había ahí presente era un cable, era un televisor, pero no había la palabra de Dios. Papá y mamá no quisieron alumbrar la mente y el corazón de los hijos. No se quiso alumbrar en las escuelas, en las universidades, en la empresa privada ni en el gobierno. No se quiere la palabra de Dios. Esto entonces ahora no nos quejemos de las consecuencias. Y ahora perderemos el rumbo, como perdió en aquel entonces la iglesia, perdió el rumbo. Y ahora se convierte prácticamente en un ejército para poder destruir a otras personas. Que ahora hasta el día de hoy no se puede quitar ese estigma en la mente y en el corazón de muchos pueblos. Recuerdo, me encontré en una oportunidad en el museo en Tel Aviv. Nos estaban ahí explicando el tiempo de los cruzados y todo lo que estaba ahí. Me recuerdo que la persona que nos estaba dando ahí una clase nos decía, y esto lo hicieron los cristianos. Y cada vez que decía eso me golpeaba a todos los que estábamos ahí. Y esto lo hicieron los cristianos, porque muchos judíos murieron en ese entonces. Y esto lo hicieron los cristianos, hasta que un momento le dije, perdón, le dije, esto no lo hicieron los cristianos. Hay que hacer una diferencia. La iglesia de aquel entonces realmente no era cristiana. Cristiano significa una persona nacida, pero no me entendió. Pero esto lo hicieron los cristianos. Hasta el día de hoy, fíjense bien, aún los islámicos resienten lo que se hizo. Por eso
la Cruz Roja Internacional no se puede promover con una cruz en esos países, sino con una media luna roja, porque para ellos significa una bandera de conquista. Tristemente, todo esto sucedió porque se perdió la luz de la palabra y ahora hicieron unos daños tan horribles que hasta el día de hoy muchos lo resienten. ¿Por qué? Porque la palabra no tuvo espacio en sus vidas. Ahora entonces viene la necesidad que la palabra de Dios gobierne la vida de cada hombre. Cuando se encuentra la Biblia, lo que era la ley de Dios, en el tiempo del rey Josías, hermano, estaba escondida. Oiga, ¿cómo es esto? Estaba escondida en el templo, pero no, que nadie se preocupó por buscarla, no les interesaba. Entonces, todo esto, hermanos, ocurre también hoy en día, porque aún detrás de los púlpitos, detrás de en el aula de clase, y en muchos lugares la palabra está escondida, porque se habla ¿qué cosa? Se habla humanismo, se habla positivismo, se habla de otro tipo de cosas, pero no la Biblia. La Biblia puede estar escondida también dentro de la misma iglesia, del mismo templo. Ahora cuando sacan a luz, el rey Josías, al oír la palabra, fue convencido de pecado y trató de que el pueblo se arrepintiera. Y gracias a Dios que esto trajo grandes beneficios para la nación de Israel. Es lo mismo que sucede con el descubrimiento de la palabra de Dios por medio de los pre-reformadores. Estos movimientos que se dieron para volver a la palabra de Dios, dentro de ellos encontramos a los valdenses. Los valdenses es un grupo que viene del siglo II y siglo III. Hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, conservaron la palabra de Dios. En el año 1176, ellos declararon que la Biblia es la única autoridad de fe y que cada hombre debería tener una. Y estos anticiparon muchas de las ideas de los reformistas. Para este entonces, en esta misma época, surge lo que se conoce como el escolasticismo, del año 1050 al 1350, que no es otra cosa que un sincretismo entre la filosofía y la teología para supuestamente interpretar la palabra de Dios y conocerla mejor. De hecho, muchos monjes que estudiaban, primero decían que había que estudiar primero filosofía para luego entender la Biblia. Usted y yo entendemos la Biblia por la iluminación del Espíritu Santo. Entonces comenzó a hacerse esa mezcla, ese escolasticismo, pero también surge en ese entonces, a partir del año 1200 a 1400, las grandes universidades, y solamente en Europa surgen 75 universidades. Pero oiga bien esto, ¿cómo es que surgen estas universidades? Tiene que ver con lo que hicieron los pre-reformadores. Es interesante el poder comprender lo que sucedió. Entre ellos encontramos allá en Inglaterra, encontramos a John Wycliffe. En Inglaterra, en el año 1328 al año 1384. Y él tradujo el Nuevo Testamento al inglés. La palabra de Dios empieza aún antes de Lutero, más o menos unos 200 años antes. Empieza la palabra de Dios a correr en Inglaterra. Vemos a Juan Huss, en el año 1369 al 1415, estudiante de la Universidad de Praga, propuso la reforma de la Iglesia Católica en Bohemia, y surge así lo que se conoció más adelante como la Iglesia Morava en el siglo XVI, y fue una gran influencia sobre la vida de Martín Lutero. Pero también encontramos en Florencia, Italia, al gran Savonarola, un monje, que él comprendió la palabra como Martín Lutero, y él sabía que muchas cosas que se decían no eran ciertas, y empezó a predicar la palabra, pero a él lo quemaron vivo, como un hereje. ¿Por qué? Porque tener la palabra de Dios en el corazón se convierte en un punto o en un blanco donde Satanás va a atacar. Pero no nos debemos de atemorizar. La palabra de Dios permanece para siempre. Aunque muchos murieron, pero la palabra sigue adelante. Pero estos grandes pre-reformadores, hombres que empezaron a ver realmente que era necesario volver a Dios como punto fundamental para poder desarrollarse en las distintas áreas de la vida,
De ahí que estos prerreformadores influyeron muchísimo en los grandes humanistas de aquel entonces. Los humanistas de esta época, diferentes a los humanistas actuales. Vemos algunas generalidades, por ejemplo, en estas personas. Los humanistas fueron influenciados, oiga esto, por la lectura de la Biblia, los cuales enfatizaron la lectura de la Biblia en el original griego. Todos los humanistas, los grandes humanistas, leían la Biblia en griego y en hebreo. Y ellos decían, si ustedes quieren conocer la verdad, tienen que estudiar la palabra. Por eso Isaac Newton, siglos después, hablando de la importancia de la palabra, dijo, no hay filosofía más sublime que la conocida como las Sagradas Escrituras. Muchos humanistas influenciados por Savonarola y otros prerreformadores como Marsilio Ficino, en el año 1455 al año 1536, él quiso integrar la Biblia con la filosofía griega. Hizo que muchos empezaran a estudiar la Biblia en la Academia Platónica de Florencia, la cual fue financiado por los Medici. Dentro de sus estudiantes, oiga esto, Ficino tuvo como estudiantes a los grandes humanistas de aquella época, a John Colet de Inglaterra, Jacques Lefebvre de Francia y Ruth Schilling de Alemania. Pero él influyó mucho en la importancia de la lectura de la Biblia. Por eso que William E. Gladstone, en el año 1809 al 1886, un político británico dijo esto: he conocido 95 grandes hombres en mi vida y de ellos 87 eran seguidores de la Biblia. Todos se dan cuenta que un gran hombre, una gran mujer es el que sigue la palabra de Dios. Lo contrario, de los hombres que no tienen ninguna influencia positiva en la sociedad, no siguen la palabra de Dios. Por eso cuando se habla del ateísmo es traer realmente un oscurantismo a las personas. Por eso usted y yo nunca debemos de apoyar ningún movimiento, ninguna idea, ninguna filosofía, ningún proyecto de ley que prohíba la palabra de Dios. Si usted se apoya todo lo que va en contra de la palabra de Dios, usted va en contra de Dios. Y recuerde las palabras de Jesús que le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Vemos también que dentro de estos humanistas como Lefebvre escribió la filología en el libro de los Salmos. Estamos hablando de un humanista que no es otra cosa que el estudio de la cultura dentro de lo escrito, en los escritos originales. Escribió también un comentario de las epístolas del apóstol Pablo en latín que ayudó a los hugonotes con la reforma en Francia. Ustedes recuerden que los hugonotes son cristianos que solamente la noche famosa de San Bartolomé, 50,000 fueron masacrados por abrazar la fe. John Colet, conocido como el reformador de Oxford, escribe sobre el significado literal de las epístolas del apóstol Pablo. Ruchilin y Erasmo fueron los humanistas más influyentes en Europa y desarrollaron escritos, entre ellos encontramos sobre el lenguaje hebreo, la literatura y la teología. Escribieron sobre los elementos del hebreo. Ayudó a muchos estudiantes del Antiguo Testamento en el lenguaje original, entre ellos a Martín Lutero y los primeros teólogos de la Reforma. Estamos hablando que los académicos, verdaderos académicos de gran influencia en Europa, eran amantes de la palabra de Dios. Sobre todo el más grande de todos, conocido como Erasmo, el más influyente de los humanistas en Europa, educado en las muchas universidades europeas. Fue el académico universal de la culturización de muchos lugares. Escribió sobre los abusos de la iglesia de Roma. Escribió acerca del griego y comparando la iglesia presente con la iglesia del Nuevo Testamento. Domingo Sarmiento, político, estadista suramericano en el siglo XIX, escribe esto: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular
que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. En otras palabras, todo lo que se conoce como la ciencia y las letras, el desarrollo tecnológico, todo surge cuando la Biblia comenzó a tomar lugar en el corazón de los hombres. La Biblia no es contraria al progreso humano. Los grandes intelectuales de aquella época, como Erasmo, como Ruchili en Alemania, John Colet en Inglaterra, Lefebvre en Francia y muchos otros más, eran personas que conocían la palabra de Dios. De ahí que cuando se habla de verdadera educación, tiene que hablarse de la palabra de Dios. La Biblia debe de estar presente en las escuelas públicas, debe estar presente en las escuelas privadas, debe estar presente en el gobierno, debe estar presente en la empresa privada, debe estar presente en la iglesia y en cada hogar para que gocemos de la luz del Señor y la bendición. De ahí que entonces, si desechamos la palabra de Dios, estamos desechando nuestra propia felicidad. De ahí que entonces, cuando vemos esta iglesia que desechó la palabra de Dios, entonces encontramos el trasfondo, hermanos, de lo que se conoce como la Reforma Protestante, como consecuencia de la ausencia de la palabra de Dios en las naciones. Cuando la palabra de Dios no está presente, hay crisis. Israel, cuando durante 75 años estuvo sin la palabra de Dios, fueron víctimas de la mentira y de la apostasía por la idolatría. Practicaron el ocultismo en forma generalizada. Los sirios destruyeron la ciudad de Jerusalén y Manasés fue aprisionado con grillos y llevado a Babilonia. Pero también hubo derramamiento de sangre, crisis económica y social. Si nosotros vemos esta historia como paralelo a las condiciones previos a la reforma, ¿qué es lo que encontramos? Vemos a la Iglesia Católica que no quiso aceptar la importancia de ser una reforma interna, que no es otra cosa que volver a la Biblia, sugerida por los reformadores. Prefirieron silenciarlos. Hubo un empuje del humanismo, desplazando también a la iglesia. Y hubo un surgimiento de los estados nacionales en oposición al reclamo del papado del poder universal sobre los territorios. Ahora comenzamos a ver movimientos independencistas. Por eso George Washington dijo, siglos después, es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia. Si dejamos a un lado la Biblia, el empresario no puede ser un buen empresario, el padre no puede ser un buen padre, no puede ser un buen esposo, la madre no puede ser una buena madre, el trabajador no puede ser un buen trabajador, el médico no puede ser un buen médico, el abogado no puede ser un buen abogado. Si deja a un lado la palabra de Dios, es imposible gobernar a las personas, dirigirlas, ayudarlos, si no se tiene la palabra en mano. Pero hubieron cambios también geográficos. A partir del año 1492, con el descubrimiento de América, al siglo VI, estamos hablando al 1600 años, hermano, hubo unos cambios geográficos interesantes porque los nuevos continentes empezaron a formar parte de esos patrimonios y hubo la riqueza, empezaron a aumentarse y hubo cambios políticos, económicos, sociales, intelectuales. Tristemente, no hubo desarrollo en la palabra de Dios. Por eso Napoleón Bonaparte, estamos hablando de más o menos 125 años después de Martín Lutero, dijo estas palabras: si yo tuviera muchos generales que leyeran cada día la Santa Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. Él sabía que lo que necesitaba eran personas con conocimiento de la Biblia. Entonces, todo esto lleva prácticamente a que nosotros deberíamos de tomar pero muy en cuenta la Biblia en todo el quehacer de nuestra vida. Ahora, la crisis espiritual previa a la reforma, en primer lugar, vemos el declive del papado, el vacío del escolasticismo, porque la mezcla de la filosofía y la Biblia no funcionó y nunca va a funcionar. Pero a raíz de que había un gran empuje sobre
los movimientos reformadores, entonces la iglesia de aquel entonces lo que hizo fue hacer un misticismo al hacer una alianza con experiencias sensoriales, con experiencias, digamos, míticas, donde algunos empezaron aún a llegar hasta el panteísmo. Fíjese bien esto, en lugar de la iglesia de aquel entonces darles la palabra de Dios, entonces empezaron ellos a proponerles ciertas experiencias a través de algunas ceremonias del misticismo y del panteísmo. Dentro de ellos se levantaron grupos germánicos, holandeses y otros. Pero los acontecimientos, oiga esto, 50 años antes de la Reforma, se dieron condiciones en las cuales también Dios de alguna manera, hermano, estaba preparando para que explotara la palabra y llegara por todas partes. Pero a la vez vemos cómo las tinieblas empiezan a crecer cuando, hermanos, la Biblia no está presente. Vemos el avance del Islam en la India, previo a las persecuciones de cristianos por los mongoles. Vemos a Indonesia, que estaba en transición con la influencia musulmana en ascenso. Los turcos otomanos habían influido en Asia Occidental y habían capturado Constantinopla y habían llegado hasta Italia. El budismo estaba creciendo fuertemente en países como Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. En China, con la influencia religiosa del budismo y el hinduismo, cierra las puertas a toda influencia extranjera después de que perdiera el dominio mercante. Vemos ahora también a los portugueses y los árabes que se disputaban la hegemonía del comercio marítimo y de la propagación de las religiones. Vemos también la aparición de los estados nacionales, que evolucionó en monarquías absolutas. Vemos también la rivalidad política europea entre los reyes de Francia y los de Austria, y la crisis de 1300 años de oscurantismo espiritual que había llegado al colmo porque se separaron de la doctrina de la palabra de Dios. 50 años antes de la Reforma. El mundo estaba convulsionado, el mal estaba creciendo por todas partes. La violencia, el derramamiento de sangre era como nunca. ¿Por qué? Lo único que puede traer paz y seguridad a nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Si dejamos a un lado la palabra, lo que vamos a encontrar es ¿qué cosa? Encontrar el dolor, las lágrimas, el sufrimiento. Dios no quiere eso. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De ahí que entonces la relevancia que la palabra de Dios sea conocida. En el tiempo del rey Josías, empiezan a leer la palabra y el pueblo entero, en esa convocatoria que tuvieron, empezó a compungirse de corazón y comenzaron a reconocer la causa de su desgracia nacional y personal. Reconocieron las consecuencias que vendrían por su pecado. Reconocieron la oportunidad de volver a Dios a través del perdón y el verdadero arrepentimiento y la fe en Dios. Además, instruyeron a la nación con la palabra. Empezaron ellos a enseñar la Biblia, la palabra, por todas partes, para que el pueblo fuera restablecido en su condición espiritual, familiar y social y en todas las áreas. Y decidieron servir a Dios aplicando los principios bíblicos en todas las áreas de su vida. En el capítulo 2 libro de Crónicas 34-33, el pueblo dijo, nosotros seremos siervos de Dios. Entendieron el propósito. Ahora Dios levantó esa nación en el tiempo del rey Josías. Así también sucedió en el tiempo de la Reforma. Cuando decidieron estos pueblos que estaban en el oscurantismo abrazar la palabra de Dios, no los dogmas, no la filosofía, no la idolatría, sino la palabra de Dios, esto trajo enormes y maravillosos cambios. De ahí que cuando se habla de la reforma protestante, ¿qué es? No es otra cosa que era el deseo que había en aquel entonces de volver al patrón de la iglesia del Nuevo Testamento. Eso era todo. Lo que ellos querían era, queremos ser una iglesia como la del Nuevo Testamento. Eso se conoció o se le llamó posteriormente Reforma Protestante. Por eso también otros le llaman que es el movimiento de la creación de iglesias nacionales entre el año 1517 al año 1648. Napoleón Bonaparte, cuando habla acerca de la Biblia, dice esto:
La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. La palabra de Dios es invencible, hermanos. Durante muchos siglos la palabra estuvo oculta, pero tarde o temprano, en el tiempo de Dios, la palabra ha de brillar. Y les quiero decir esto: a pesar de los esfuerzos que se están haciendo hoy en día para dejar a un lado también la palabra de Dios, la profecía bíblica nos dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Eso va a implicar prácticamente un nuevo movimiento de reforma. Pero veamos en la historia, la reforma en Alemania. Vemos a Martín Lutero. Martín Lutero, por mucho tiempo, él tenía un vacío tremendo y mucha confusión en su corazón. Él quería ser un hombre santo, de verdad. Quería ser libre de su pecado. Pero a través de tantas inquietudes que tenía, una vez, consultando con un maestro llamado Staupitz, él le dio esta recomendación: confía en Dios y en el estudio de la Biblia ante tus inquietudes internas. Y Martín Lutero tomó eso muy en serio y empezó a estudiar la palabra. Y fue así como Lutero en el año 1511 fue trasladado a Wittenberg para ser profesor de Biblia y recibió su doctorado en teología. Y su convicción por la palabra de Dios lo llevó a creer lo que dice la Biblia, que somos justificados únicamente por medio de la fe. Y todos ahí en esta universidad lo creyeron, los maestros y sus alumnos los apoyaron y creyeron en el Señor, y se extendió esto por toda Alemania. Vemos a Lutero en el año 1513 a 1515. En esta época él estudió el libro de los Salmos. Y desde 1515 a 1517 empieza a estudiar también la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas y el libro de los hebreos. Y que lo llevó a creer que la Biblia es la única autoridad versus cualquier otra idea religiosa, dogmática. Y él llegó a apropiarse de este versículo de Romanos 1:17, que concluye diciendo: el justo por la fe vivirá. Estando él camino a Roma en una de esas oportunidades, queriendo él encontrar paz interna, iba de rodillas. En esa oportunidad ese versículo iba martillándole: el justo por la fe vivirá. Y él iba de rodillas, creyendo que de esa manera, a través de ese martirio, iba a encontrar el perdón de pecados. Pero el versículo decía: el justo por la fe vivirá. Y mientras él subía a las gradas de la iglesia de San Pedro, el justo por la fe vivirá, y él se puso de pie y dijo: ¿qué estoy haciendo? Ninguna penitencia me perdona mis pecados, solamente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por la fe en esa obra recibo el perdón de pecados. Y fue así que en el año 1517 surge ahí un hombre llamado Tetzel, que comenzó a vender indulgencias. Y entre las cosas que él decía era esta: no es necesario, oiga esto, no es necesario el arrepentimiento por la compra de indulgencias, porque le daban completo perdón de todo pecado. Una herejía del diablo, hermanos. Diciéndole que no es necesario arrepentirse ni obtener por la fe en la sangre de Cristo el perdón de pecados, sino que era a través de las indulgencias, el dar dinero a cambio de el perdón. No es cierto. Lo triste, hermanos, que hoy en día la iglesia aún evangélica está cayendo, no en todos los casos, pero en algunos casos están cayendo en las nuevas indulgencias. Y algunos son fanáticos de esto. Cuando le dicen: siembre dinero, dé dinero por esto, dé dinero para que Dios le va a sanar a su hijo, dé dinero y Dios le va a restaurar su matrimonio, dé dinero y Dios le va a pagar todas las deudas. Hermano, no es por obras, es por la fe en lo que Cristo hizo, porque Cristo ya pagó por usted y por mí, para el perdón de pecado, para la liberación, para la sanidad divina, para la restauración de la familia. Pero hoy en día, tristemente, muchos han caído en esa área y se necesita mantener la firmeza sobre la palabra de Dios. Esto lo hizo Tetzel
Pero el 31 de octubre de ese mismo año, de 1517, Martín Lutero, al oír tanta blasfemia, tanta herejía, clavó las 95 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania. Posteriormente, Lutero fue citado a un debate con los clérigos católicos en la Dieta de Augsburg en 1518. En esa oportunidad, él defendió su posición, lo que dice la palabra de Dios. Y en 1519, en Leipzig, en 1520, él publicó varios panfletos, dentro de ellos el discurso a la nobleza alemana. Otro de los folletos que escribió es la cautividad babilónica de la iglesia. La otra es la libertad del hombre cristiano. Y en el año 1520 fue excomulgado por León X y sus libros fueron quemados. En 1521, en la Dieta de Worms, ahí fue expuesto para que fuera excomulgado de la iglesia. Pero fue así como en este mismo año, 1522, se levanta también un contemporáneo y amigo también de Lutero, Melanchthon. Se levanta para exponer la palabra de Dios sobre cualquier dogma religioso. Y en el año de 1521 al 1522, para poder preservar su vida, fue forzado a permanecer en el castillo de Wartburg. En esta oportunidad estamos hablando de una especie de Troas, como sucedió para Pablo. Pablo estuvo un tiempo en Troas hasta que él recibió de Dios lo que tenía que hacer. Pero en este caso fueron prácticamente un año donde Martín Lutero estuvo en este castillo, no prisionero, sino los reyes alemanes querían protegerlo. Y en ese momento él escribe el Nuevo Testamento de los idiomas originales del griego, escribe el Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy, allí en este castillo, se encuentran el mobiliario donde Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. En una forma profética, Johann Gutenberg, años antes de Martín Lutero, estaba él profetizando, el inventor de la imprenta, y dijo: sí, es una imprenta, pero una imprenta de la cual fluirá como corriente inagotable el más maravilloso y abundante líquido que jamás haya fluido para calmar la sed del ser humano. A través de ella, la imprenta, Dios esparcirá su palabra, y así una primavera de verdad saldrá desde ella, como una nueva estrella quitará la oscuridad de la ignorancia y provocará una luz entre los hombres. La reforma comienza a tomar también espacio simultáneamente en otros países, como fue en Suiza. En Suiza encontramos a otros hombres que se levantaron, entre ellos tenemos a Zwinglio y tenemos también a Calvino, aunque Calvino era francés, pero su teología la desarrolló prácticamente en Suiza. Ahí pues posteriormente surge lo que se conoce como la iglesia presbiteriana. Luego en Francia, con Jacques Lefebvre, vemos ahí que este hombre tradujo al francés el Nuevo Testamento de la Vulgata Latina, y ahí también de este movimiento surgen lo que se conoció como también los hugonotes. En Hungría se traduce también la palabra de Dios al húngaro, especialmente el Nuevo Testamento, y entre 2 a 3 millones de personas de aquel entonces habían aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y confesaban ser protestantes. De igual manera, la persecución llega hasta ellos. Vemos en el país de Escocia también. Vemos aquí a Patrick Hamilton y a George Whitehead, que fueron quemados vivos, hermanos, por haber expresado su convicción. Y el más grande de todos los reformadores de este país es Juan Knox. Vemos también la reforma que también toma lugar en Holanda en el año 1523. En Holanda fue publicado el Nuevo Testamento al holandés, lo tradujo Santiago Arminio, que fue el reformador más prominente de Holanda entre el año 1560 al año 1609.
De ahí que entonces, pero la reforma también simultáneamente se estaba dando en el país de Inglaterra, a través de John Wycliffe. El Nuevo Testamento es traducido al idioma británico, al inglés, y es distribuida en Inglaterra, y haciendo énfasis que la autoridad de la palabra de Dios debe estar sobre cualquier opinión, y también debía de ser una relación personal con Jesús. Este hombre se conoció como el humanista de la Universidad de Oxford. Vemos a John Colet, que expuso el significado de la Biblia a su pueblo. Este era un tremendo predicador. Y vemos también a William Tyndale, que puso a disposición el Nuevo Testamento a su pueblo y fue martirizado en Bruselas en el año 1536. Y se establecieron las iglesias presbiterianas y las puritanas y otros grupos que surgen a través de estos hombres de Dios. Pero la reforma también se dio en el país de España. La influencia del erudito Erasmo sobre la necesidad de una vida centrada en Cristo y no una práctica farisaica, con sus escritos fue una enorme influencia y maestro en la Universidad de Alcalá, y su influencia en sus seguidores lo llevaron hasta la misma muerte. Para aquel entonces en España existía esta idea, que era una lealtad al rey, la fe y el amor a la Iglesia Católica y odio a los herejes. De ahí se levantan las cruzadas y la Inquisición contra los moros y los judíos, considerándolos como un deber religioso el poderlos matar. Todo esto se dio en esta época. Sin embargo, a pesar vemos los elementos que favorecieron la expansión en el tiempo de la Reforma. Fue el vigor espiritual que nació de la palabra de Dios, pero también la comunicación. Se ocuparon la forma escrita, la enseñanza, la predicación, la exhortación personal y muchos otros medios se ocuparon para que la palabra de Dios pudiera correr. De ahí, hermanos, usted y yo tenemos ahora la responsabilidad de abrazar la palabra de Dios, la Biblia, abrazarla con todo nuestro ser, para que de ahí pueda surgir un fuego apasionador que nos lleve a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, y para poderla comunicar. Ahora debemos de ocupar todos los instrumentos, todas las herramientas de la tecnología, para poder llevar las buenas nuevas a todas partes de la tierra. De ahí entonces surge la necesidad de permanecer en la palabra de Dios en la iglesia actual. ¿Cómo la podemos lograr? En primer lugar, amando profundamente la palabra. Amemos la palabra de Dios. No la dejemos sepultada, no la dejemos a un lado. Si la dejo, entonces luego no me debo de estar quejando las consecuencias que han de venir sobre mi vida. Segundo lugar, hay que conservar la libertad de predicar y enseñar la Biblia en todas las esferas de la sociedad. Hoy que tenemos libertad de predicar y enseñar en todas partes, aunque nos cierren las puertas, tenemos que seguirlo haciendo. No hay, hermanos, que divorciar la palabra de Dios del quehacer humano para que no caigamos en un neo-oscurantismo. Dejar a un lado la palabra de Dios, de la economía, de la educación, de la política, es el más grave error. Dejar la palabra de Dios fuera del matrimonio, de la familia, de la iglesia misma. Caeremos en otro oscurantismo. Tampoco hacer un sincretismo con otras ideas. La palabra de Dios es palabra de Dios diferente a toda palabra de hombre. Por lo tanto, hermanos, si queremos tener y guardar, hermanos, y preservar la libertad en Cristo, dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. No se venda, por favor, por las presiones que hay ahora. Algunos están apostatando de la fe, se están apartando de los caminos del Señor, están sepultando la Biblia, y eso, hermanos, lo va a llevar a la ruina completa. El positivismo, el humanismo, las nuevas indulgencias y el ecumenismo son estrategias del diablo para que nosotros dejemos la Biblia guardada y nos olvidemos de lo que Dios opina. Si dejamos la palabra, dejaremos la libertad también. Involucrémonos hoy más que nunca en la predicación y la enseñanza. Debemos de volver a predicar la palabra de Dios y no las ideas humanas. Que toda persona tenga y estudie la palabra de Dios. Todo individuo tiene el derecho de tener en su mano la palabra de Dios. Hermanos, estudiemos la Biblia, estudiémosla a nivel personal, en forma, hermanos, académica también. Los grandes reformadores, la mayoría de ellos, estudiaron formalmente la palabra, y debemos de ser testigos de Cristo.
porque de otra manera no podremos salir adelante. Los movimientos prerreformadores y reformadores de a partir del año 1350 al año 1650 hicieron la transición, oiga esto, de la Edad Media o oscurantismo a la Edad Moderna. Algunos le dan crédito al pensamiento humano, pero al desconocer la historia, fue la palabra de Dios en la mente de los hombres que hizo sacar a toda una población europea del oscurantismo a la edad moderna. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida, la familia, para nuestro país? Hermanos, les digo esto, es importante orar, pero es importante predicar la palabra. Debemos de enseñar y predicar la palabra a los cuatro vientos, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en las universidades, los catedráticos, los políticos, los académicos, todos los que estén en alguna posición de autoridad en la empresa privada, donde quiera que se encuentre. Hermano, no tenga temor. Usted debe de ser un reformador ahí donde usted se encuentra, a través de llevar las buenas nuevas de salvación. No aceptemos ese status quo. Hermano, Dios no quiere que permanezcamos en una condición de miseria. Dios quiere que nosotros vivamos en una vida de abundancia. Y cuando habla de abundancia, no está hablando de materialismo, aunque pueda el Señor bendecir en una área de eso, pero es una abundancia de comunión con Dios, de libertad. El hombre necesita hoy más que nunca la palabra. Este país y cualquier otro país no va a salir adelante si no toma a Dios en cuenta, hermanos. Y tomar a Dios en cuenta significa darle prioridad a la palabra de Dios. Ustedes algunos son apasionados por la política y dicen esta idea política es la que nos va a sacar. Dígame históricamente cuál idea política ha sacado una nación. Ninguna. El único que ha sacado adelante a las naciones ha sido Dios mismo a través de la misma verdad. Por eso debemos nosotros ponernos en las manos de Dios. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente el mundo sin la palabra de Dios. Imposible. Si él lo dijo en su época, más imposible es ahora. Pero es posible si nosotros tomamos en cuenta la opinión de Dios. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora. Señor, te pido que nos ayudes a poder ser apasionados por tu palabra. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Señor, glorifícate. Levanta hombres y mujeres. Levanta nuevos reformadores, Señor. Hombres y mujeres que mantengan viva la llama de la verdad. Que publiquen la verdad en todo lugar, que no tengan temor. Si muchos dieron su vida, sus energías, su salud, su familia, todo. Señor, ayúdanos a poder dar nuestra vida por ti, para que tu palabra corra, Señor. ¿Cuántos en este día están dispuestos a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser una luz por tu palabra donde yo me encuentre? Quiero ser un reformador de mi entorno. Quiero hacer lo que tengo que hacer llevando la palabra. Si usted es ese hombre, esa mujer, ahí donde está, póngase de pie y diga: sí, yo me propongo enseñar, a predicar, a divulgar la palabra. Si usted es esa persona, tome un paso de fe mientras cantamos este himno. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
son, bellas palabras de vida. Padre mío, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, dándote gracias, porque la belleza de tu palabra es inigualable. Señor, te pido para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, que tomes en cuenta este ofrecimiento de nuestra vida. Sé que no somos los mejores, no somos los más capacitados, no somos los más fuertes, Señor, pero hay un deseo profundo de llevar las buenas nuevas de la verdad para que todos sean salvos, Señor. Señor, este día te pedimos que nos perdones por tener la palabra escondida, sepultada, ignorada en la vida personal, familiar, en el lugar de trabajo, fuera del trabajo, en la calle. Señor, te pedimos perdón y como nación, perdónanos, Señor, por haberte sacado, Señor, de nuestra vida. Perdónanos, Señor, como pueblo, porque contra ti hemos pecado al ignorar, al despreciar tu palabra y preferimos ideas de hombre y no tus ideas. Señor, por eso estamos en el oscurantismo que estamos. Nos arrepentimos de corazón, Señor. Señor, queremos volver a ti, queremos volver a tu palabra y que la palabra corra, Señor, en nuestra nación y en todo el mundo como nunca antes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un himno que está en su boletín, en la última parte, la última hoja. Firmes y adelante. Vamos a cantarlo y manténgase ahí donde está. No hemos terminado. Cantemos con toda propiedad. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, sin temor alguno, que Jesús Nos ve. Aleluya. Hermanos, el día de mañana a las 6 de la tarde y el día martes a las 6 de la tarde seguiremos con la celebración de los 500 años de la Reforma. Por favor, no se pierda, porque no siempre vamos a celebrar 500 años. Por favor, ahí hay libros para que usted se informe más sobre la Reforma. Cómprelos, ahí están en la terraza y en la parte posterior también hay Biblias para regalar. Dios me lo bendiga, hermanos.